Sean todos bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el Morellose, director de Ministerios Jaim, y le doy gracias al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos concede la bendición de poder estar una vez más aquí en el programa El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerios Jaim. Hoy nos encontramos en el día 5 del mes de abril, que equivale al día 18 del mes de Nisan. Esto significa que ya hemos pasado 4 días desde la conmemoración, o hoy hemos pasado 3 días, estamos en el cuarto día de la conmemoración de la Pascua, donde también recordamos la última cena que el maestro Nazaret, la última Pascua que celebró el maestro Nazaret con sus discípulos luego de ser arrestado y llevado a un juicio que, de acuerdo a cómo funcionaba el sistema legislativo de la Judea del Segundo Templo, se ha considerado un juicio ilegal. Y luego el maestro de Nazaret fue, perdón, fue crucificado de la forma en que los romanos exponían a las personas que podrían convertirse en una amenaza hacia el imperio, y de cierta forma la crucifixión representaba o exponía o presentaba un método persuasivo para cualquier persona que pudiese considerar la idea de rebelársele al imperio y al César, terminar de la misma forma. Y nosotros en el Centro de Estudio Hebraico El Camino Nazareno tuvimos la oportunidad el miércoles pasado de celebrar la cena del Mesías, la Pascua del Mesías, cuando él le dijo a sus discípulos: hace esto en memoria de mí. Y ayer en el Centro de Estudio Hebraico El Camino Nazareno estuvimos estudiando diferentes lecturas, porque a partir del miércoles comenzaron diferentes lecturas de la semana de Pesaj, la semana de la Pascua, desde el calendario hebreo. Y con el favor del Eterno, ya miércoles al anochecer termina el calendario hebreo, la fiesta de Pesaj, y entonces seguiríamos avanzando hacia los 49 días o las 7 semanas del conteo del Omer, para luego llegar al día conocido como Shavuot. El Centro de Estudio Hebraico El Camino Nazareno se encuentra ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Regalón en Ponce. Y nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde estudiamos las Sagradas Escrituras desde una perspectiva judía. ¿Qué decimos con esto? Que nosotros, como discípulos del Maestro Nazaret, enseñamos y hablamos del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Yeshua, el Dios del Mesías. Jesús tenía un Dios, eso está claramente establecido en los evangelios. Por eso que usted va a leer a Pablo todo el tiempo decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Si usted va al libro de Revelación, usted va a encontrar que también el Mesías dice que el que venza tendrá un lugar en el santuario de su Dios, como él ha vencido, y también tiene un espacio en el santuario de su Dios. Y usted va a encontrar también en los evangelios como él habla del Creador, se refiere al Creador como Padre, pero también le dice mi Dios. Y nosotros hablamos en el Centro de Estudio Hebraico del Dios de Yeshua, el Dios de Abraham también, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Hablamos también del Mesías judío, y las ideas, o los conceptos con respecto al Mesías judío. Y esto para nosotros es bien importante, porque los discípulos del Maestro Nazaret recibieron la instrucción del Santo Mesías de hablarle a los gentiles con respecto a Dios, con respecto al Mesías, con respecto al Espíritu de Santidad. Y una de las cosas bien interesantes es que cuando nosotros escuchamos el concepto del bautismo, nosotros pensamos que el bautismo es un rito que tiene una representación simbólica de la muerte a la vida de la persona, que es lo que incluso tradicionalmente se ve en los círculos de la iglesia tradicional. Pero sin embargo, cuando vamos al mundo del segundo templo, lo que usted conoce como el bautismo es simplemente un ritual de purificación. Y si usted lee las cartas escritas a los judíos mesiánicos, que usted conoce como la carta a los hebreos, y esto es bien importante, cuando usted lea cada documento que usted encuentra en lo que usted conoce como el Nuevo Testamento, que en sí son los escritos nazarenos, eh, usted tiene que tener en cuenta que cada documento que usted lee tiene una audiencia y tiene una intención de ser, una razón de ser. Por eso es que decimos que Lucas escribe a una persona llamada Teófilos,
Marcos fue escrito para una audiencia gentil, Mateo fue escrito por una audiencia judía, Juan escribe, presenta al Mesías desde una perspectiva esotérica, o sea, de lo que usted podría decir en términos modernos o términos más conservadores, desde una perspectiva espiritual, el concepto del Mesías de una perspectiva espiritual, como la revelación de Dios, la sabiduría de Dios, quien conoce mejor a Dios, y otros temas, otras ideas adicionales con respecto a este concepto. Y cuando va a las cartas de Pablo, Pablo va a escribir cartas a diferentes audiencias, o sea, la carta a los de Corintios fue escrita a los de Corintio, la carta a los de Roma fue escrita a los de Roma, y así sucesivamente cada documento. Como usted, por ejemplo, toma las cartas de Pedro, Pedro escribe 2 cartas, según tenemos el testimonio hasta ahora, y una de las cartas fue escrita a judíos de la dispersión. Esa es lo que usted conoce como la primera carta de Pedro. A ellos que Pedro le está recordando lo que sucedió en el Sinaí cuando dice, vosotros sois una nación santa, sacerdocio real. La cita de primera de Pedro que usted encuentra ahí, Pedro le está diciendo esto a los judíos dispersos que se encontraban en el Ponto, en Galacia, etcétera, etcétera. Esto es bien importante y tener en cuenta, cada documento tiene su audiencia. Así mismo sucede con la carta de Jacobo el Justo. Jacobo el Justo le está escribiendo a judíos que creen en la mesianidad de Yeshua. La segunda carta de Pedro fue escrita a gentiles, de acuerdo a lo que algunos historiadores han podido corroborar. Las cartas de Juan fueron escritas específicamente la primera carta de Juan en un momento bien importante y terrible. Digo terrible porque Juan está viviendo en un tiempo donde personas que estaban creyendo que Yeshua era el Mesías, por él no regresar en el tiempo que ellos esperaban, estaban abandonando la idea de que él era el Mesías. Y por eso es que él va a decir, eran de nosotros y ahora no son de nosotros. ¿Y cuál es el espíritu que se opone a la idea del Mesías? El espíritu que dice que el Mesías no se ha manifestado. Eso es lo que significa el Mesías no vino en carne. Algunos han interpretado que eso significa las ideas gnósticas, que él tenía un cuerpo espiritual. No, Juan no se está refiriendo a eso. Juan está aludiendo a la situación histórica del tiempo de él, donde está viendo que ante la no llegada de el retorno inmediato del Mesías, como ellos esperaban, muchas personas comenzaron a dudar si él era realmente o no el Mesías. Y por eso es que incluso cuando usted tiene en cuenta esto y lee el Evangelio de Juan, usted va a encontrar que hay un gran énfasis en creer que él es el Mesías. Es el único evangelio que dice, creed en Dios y creed también en mí. No lo vas a encontrar en los demás evangelios. Esto porque el autor de este evangelio está teniendo en cuenta también esa problemática, esa situación que está sucediendo en el tiempo de que nosotros, por lastimosamente, desconocíamos, y gracias al Eterno por el tiempo que vivimos, que esta información está comenzando a salir, porque hay historiadores serios y de ambos bandos, del mundo judío y del mundo cristiano, que han reconocido esta realidad como parte del movimiento mesiánico de Jesús de Nazaret. Y la carta, como le decía, la carta a los hebreos fue una carta escrita a judíos mesiánicos. La carta no fue escrita a gentiles. Y a ellos es que él está diciendo que hay unos fundamentos, unas enseñanzas elementales acerca del Mesías. Usted va a encontrar en el Evangelio de Mateo que el Evangelio de Mateo cierra dándole una instrucción, el Santo Mesías, a sus discípulos de hacer discípulos de las naciones y enseñarles las cosas que él ha ordenado. Y no solamente las cosas que él ha ordenado, que para la mentalidad del autor de Evangelio de Mateo son lo que usted va a encontrar en el Evangelio de Mateo acerca de, por ejemplo, adulterio, acerca de los conflictos entre seres humanos, acerca de cómo lidiar con el abuso y la opresión, cómo ayunar, todos esos temas que usted va a encontrar en el Evangelio de Mateo. Esas son las enseñanzas que está en la mente del autor cuando dice hagáis discípulos. Y también usted va a encontrar que él habla de el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que cuando usted se pone a leer los escritos nazarenos, específicamente el libro de los Hechos, usted no va a encontrar en ningún lugar que los discípulos bautizaran a nuevos discípulos diciendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, solamente hacían la inmersión en el nombre de Yeshua. Y hay una gran diferencia entre la inmersión en el nombre de Jesús y hacer una inmersión que es un ritual de purificación
en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Y realmente lo que el maestro Nazaret quiere decir con esto no tenía nada que ver con cuando bajan a las aguas decir el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, sino está hablando de una idea judía que es lo que se conoce como el sistema de purificación. Por eso usted va a encontrar que el autor de la Carta a los Hebreos en el capítulo 5, él va a hablar de los fundamentos que son necesarios que todo discípulo del Mesías tenga para luego avanzar hacia la madurez. Y cuando hablamos de la madurez, amigo, estamos hablando de dar a conocer ideas que se encuentran en los sagrados textos, específicamente en la Torá, porque esa es la Biblia que ellos no tenían Nuevo Testamento, ideas con respecto de conceptos que están expresados en la Torá, que solamente se podía enseñar a personas que ya habían alcanzado cierta madurez espiritual. Como dice el autor de la carta, aquellas personas que pueden comer alimentos sólidos son aquellos que han alcanzado el entendimiento porque han puesto en práctica. ¿Qué significa poner en práctica? Eso se refiere a la Torá de los Misbot, o sea, poner en práctica los preceptos que Dios ha establecido en la Torá, hace que la persona desarrolle los sentidos del discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque es el estudio de la Torá lo que lleva a la persona a darse cuenta de qué es correcto y qué es incorrecto. Y la medida que lo va poniendo en la práctica, la persona va alcanzando un cierto nivel de shelemut o de perfección, de temuná, que significa entendimiento también, donde hace que la persona pueda entonces, se le abren los ojos, por decir en lenguaje figurado, a ver cosas que están en las escrituras que no se ven a simple vista cuando la persona está comenzando en el camino. Pero el autor de la Carta a los Hebreos también está hablando de fundamentos con respecto a la fe o los fundamentos del pensamiento judío, podemos decirlos también. Y digo el fundamento del pensamiento judío porque estamos hablando de un autor que le está hablando a su audiencia judía. Él no está pensando como pensaría luego con el pasar de muchos años un gentil con respecto a la carta, el fundamento de la iglesia o el fundamento del cristianismo. Eso no existía en el tiempo de ellos. En el tiempo de ellos, para ellos, estos fundamentos que él habla aquí ya estaban establecidos en el pensamiento conceptual judío, que no es otra cosa que, por ejemplo, él comienza hablando del fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Es una de las grandes enseñanzas dentro del mundo judío del segundo templo, el concepto del arrepentimiento de las obras muertas. Las obras muertas no es otra cosa que hacer las cosas que están prohibidas en la Torá, hacerse que traen muerte. Eso es lo que significa arrepentimiento de obras muertas. Y las cosas que la Torá ordena a hacer, la Torá se divide en preceptos no hacer y preceptos hacer. Los no hacer, el que los hace, está haciendo obras muertas, está muriendo con sus acciones. Y la persona que hace los preceptos que dice que debes hacer, la persona está viviendo. Así que cuando el autor de esta carta está diciendo el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, se está refiriendo a esas prohibiciones que se encuentran en la Torá, que si las personas las hace, se sufre una desconexión de la santidad, de la espera de la santidad, y se entiende que la persona está muriendo y eventualmente morirá. El concepto el fundamento de la fe en Dios es uno de los fundamentos más esenciales del pensamiento conceptual judío, que es creer que existe Dios y que Él recompensa con bien a aquellos que practican el bien y recompensa con mal a aquellos que practican el mal. Y la esperanza de que el Creador, que hizo un mundo perfecto al principio y el humano lo dañó, eventualmente lo devolverá al estado que Él lo tenía al principio. Es una de las cosas que hablaron mucho los profetas. Miren qué interesante el próximo fundamento, la doctrina de los bautismos. No lo dice en singular, sino que lo dice en plural. Y eso es bien interesante porque entonces nos lleva a preguntarnos cómo podemos resolver, cómo podemos reconciliar esta discrepancia, que no es una discrepancia, entre la doctrina de los diferentes bautismos a un solo bautismo, como dice Pablo de Tarso. Y cualquier persona diría que pues tal vez el autor de esta carta se equivocó y no debió haber dicho eso. Y no, simplemente que estamos hablando de
esta carta está diciendo dirigida a una audiencia judía, por consiguiente, cuando hablamos de la doctrina del bautismo no es otra cosa que las enseñanzas con respecto a las leyes de la purificación. Mire la diferencia del pensamiento conceptual judío. Lo que usted conoce como bautismo y ya es establecido ese concepto en su mente como una enseñanza doctrinal perteneciente a la iglesia, originalmente lo que significa son las leyes de purificación. Y usted va incluso a encontrar un tratado de las enseñanzas del pueblo de Israel donde habla de las diferentes leyes de la pureza, cuáles son cómo la persona se impurifica, cómo la persona se puede purificar para atrás. Y la inmersión en las aguas no es otra cosa que parte del concepto de la purificación del individuo. Y usted va a encontrar en la historia del pueblo de Israel como para diferentes situaciones en la vida y asuntos relacionados con Dios, habían rituales de purificación. Por ejemplo, la mujer que sufría su periodo menstrual, se decía que una vez que ya terminaba el periodo menstrual tenía que ir a una mikvé. Una mikvé es como decir una piscina. Y esta mikvé era de aguas vivas, o sea, había aguas corriendo en esa mikvé, es como un pozo, por decirlo así. Y ella iba allí y se sumergía a las aguas como una señal de purificación ritual para entonces poder acercarse al santuario, al templo, a llevar ofrendas de alabanza y agradecimientos a Dios. En el caso del hombre también lo mismo, el hombre se podía impurificar ritualmente con el derramamiento de semen, y por eso es que él tenía que también ir a las aguas de la purificación, y esto es lo que se conoce como las enseñanzas de la purificación. Y luego, otras ideas adicionales que pues obviamente no voy a abundar porque entonces estaría tardándome mucho más de lo que el tiempo que tengo aquí en el programa. También tenemos el asunto el fundamento de la imposición de manos, que esto se aprende a través del estudio levítico, sí. El concepto de la imposición de manos no es otra cosa que la transferencia de, entre comillas, autoridad. La palabra correcta no es esta, o la transferencia de un don, que también eso es bastante mal comprendido fuera del mundo judío. Y la doctrina de la resurrección de los muertos. Y la palabra doctrina es bien importante. Hay una diferencia entre doctrina y dogma. Dogma es algo que ha sido establecido y eso no se puede alterar, y cualquier persona que piensa contrario al dogma se considera un hereje. En el mundo judío no hay tal cosa como dogma. En el mundo judío lo que hay es enseñanza, que es lo que usted conoce como doctrina en español, que en hebreo se conoce como Torah. Las personas piensan que cuando decimos solamente Torah nos estamos diciendo a la ley escrita por Moisés. Sin embargo, para el mundo judío, Torah empieza con la revelación escrita por Moisés, la revelación escrita por los profetas, la revelación escrita por David en los Salmos y las enseñanzas orales con respecto a la comprensión de esa revelación escrita. Por eso es que la palabra Torah es mucho más que ley, significa enseñanza. Incluso la Torá contiene leyes, pero no es el propósito de su revelación. Su propósito de revelación no es establecer leyes. Por eso es que se dice que, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, la ley fue añadida por causa de las transgresiones. ¿Dónde fue añadida la ley? En la Torá de Moisés. La Torá de Moisés no solamente está hablando de una revelación con respecto al Creador que recibe Moisés, que va a servirle testimonio para el pueblo de Israel de la realidad de este Creador único y excelso, que es llamado el Dios de Israel, pero es el Creador de todas las cosas, el amo de las maravillas, el Altísimo, el Sublime, el Maravilloso, quien se reveló al pueblo de Israel con el único propósito para que Israel pudiese revelarlo a él al mundo. Y esto es una de las cosas a la cual alude el Salmo 145, sino que también ellos, en ellas se establecen las leyes que van a convertir esta nación en una nación diferente a las demás en lo que respecta a su conducta y las formas de manejar los problemas sociales, los problemas jurídicos y la vida de Kedushá, la vida de santidad, la vida de seres humanos apartados para representar a su Creador ante el mundo. Esto está dentro de la Torá, pero también la Torá contiene los misterios de la creación. Lo que usted lee como un mito
que en nuestro pensamiento conceptual moderno es difícil de comprender cómo una serpiente, que no era una serpiente en sí, a mí me llama mucho la atención las pinturas que hacen de una serpiente enredada de un árbol, cuando el relato está hablando de un ser que llamado Nahash, que parece que camina porque el Dios lo consentencia a arrastrarse ahora con el vientre, un árbol mítico que da vida, hay un árbol mítico que da conocimiento y el bien y el mal. Todo esto, estos textos que usted encuentra en la Torá, que no son ley, sino que es parte de esta revelación que también contiene leyes, está hablando sobre los misterios de la creación e incluso de tiempos inmemorables ha habido círculos de estudios dentro del mundo judío donde se han concentrado en el estudio de estos textos y la revelación de misterios escondidos en estos textos, y se conoce como la escuela de Maaseh Bereshit, del estudio de la obra de la creación. Y esto también está dentro de la Torá, por eso es que no es posible las personas pensar que cuando decimos Torá, esto lo que significa es ley. Incluso algunos académicos han llegado a concluir que se utilizó la palabra nomos en griego porque es lo más cercano a lo que contiene algo del contenido de este libro sagrado, porque no había otro libro otra palabra que pudiese expresar lo que significa en sí la palabra Torá. Y cuando hablamos, por ejemplo, por eso que decimos, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanza, no estamos hablando de dogmas establecidos, concretos, que son inviolables. Eso no existe en el mundo judío. El mundo judío siempre ha sido un mundo de constante evolución. La revelación divina va avanzando con la evolución del ser humano y por eso es que hay una gran diferencia en el pensamiento conceptual del Israel antiguo, en el periodo antes del primer templo. Hay una evolución de ese pensamiento en el periodo del primer templo. Luego, cuando vas al mundo del segundo templo, vas a ver un mundo de pensamiento conceptual bien distanciado del mundo conceptual del primer templo. Y esto por la interacción que va a tener el pensamiento judío con el pensamiento de otros pueblos ellos no conocían en ciertos tiempos. Y esto es bien importante de entenderlo. Incluso hay una máxima dentro de los círculos rabínicos que dicen, con respecto a la cita que se encuentra en el libro el texto que habla de Noé, de cómo cuando Noé dice que Jafet morará en las tiendas de Shem, los rabinos dicen, interpretan, o sea, dan una enseñanza con respecto a ese versículo diciendo que cuando el pensamiento filosófico griego entró al judaísmo, la Torá se embelleció. Y esto es bien interesante porque te están diciendo los sabios de Israel que la influencia griega en lo que respecta a su pensamiento hizo que la Torá revelara una capa adicional de la realidad conceptual que en el tiempo pasado no se había visto. Y el mundo judío, el judío siempre ha sido así, un mundo evolutivo en lo que respecta a su pensamiento conceptual. Y por consiguiente, hay ciertas enseñanzas básicas que en un principio se pensaba de una forma y en la medida que va pasando el tiempo, esta forma de pensar va añadiendo más capas de entendimiento en la medida que la capacidad humana va aumentando. Y por eso es que nosotros no decimos en nuestro centro de estudio, este es el dogma de este lugar. No, nosotros hablamos de enseñanzas y le decimos a las personas que estudian con nosotros que tenemos que tener la capacidad de tenemos que esforzarnos de tratar de tener una mente abierta para tratar de avanzar en la comprensión de las cosas que están siendo reveladas y cómo los antiguos lo entendían y cómo eventualmente va esto avanzando. Y sin embargo, esto no quita de que hay unas creencias fundamentales que son parte de la fe judía que se deben entender desde el punto de vista del pensamiento conceptual judío y entre ellos está la resurrección de los muertos. Hoy en los círculos del mundo cristiano se conmemora la resurrección de Jesús y se habla de él volver a haber regresado a la vida. Primeramente, permítame decirle con mucho respeto,
Los evangelios no dicen que él se levantó solo. Los evangelios dicen que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Y esto por qué? Porque el pensamiento conceptual judío del mundo segundo templo creía que sí, el Mesías podría morir, pero Dios no lo abandonaría en el Seol. Y esto es lo que cita Pedro en su primer discurso, una vez se recibe el Espíritu de Dios para testificar la mesianidad de Yeshua, o sea, la idea de que Yeshua es el Mesías a esa generación. Pero ¿qué es para el judío la resurrección de los muertos? Y cómo en el momento que este tema comienza a traerse a los gentiles, que lo va a llevar Pablo específicamente, era un tema desconocido. La resurrección, o sea, el Dios haber levantado a su ungido, que es lo que significa Cristo en griego, o Mesías, Mashiach en hebreo, ungido, él se llama el ungido porque el Espíritu de Dios se posó sobre él y permaneció en él. Y la confirmación de que él es el ungido es el poder del Espíritu haberlo resucitado entre los muertos. Eso lo dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Él, él siendo el Mesías y Dios levantándolo a él entre los muertos, se convierte en el primero de los que vuelven a la vida. Eso Pablo de Tarso lo dice en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Y con esta resurrección del Mesías, por el poder de Dios en él, se confirma lo que Dios habló por medio de los profetas, que aunque la redención no ocurriría en el tiempo que ellos estaban viviendo, eso se encuentra en el capítulo 37 de Ezequiel, aunque muriesen fuera de la tierra de Israel y no vieran con sus ojos el retorno a la tierra prometida, en algún momento Dios enviará a su espíritu a revivirlo a ellos de los sepulcros y encarnarlos nuevamente. Nosotros hablamos del concepto del pensamiento conceptual judío, materializar y desmaterializar. Y esto es un concepto, ¿verdad?, que no tengo tiempo para hablarlo ahora, tendría que ir a nuestro centro de estudios para conocerlo. El Creador habla por medio del profeta de que aunque sus huesos estuviesen en los sepulcros fuera de la tierra de Israel, el Espíritu de Dios entraría en ellos y esos huesos volverían a materializarse y tendrían carne y volverían a la vida. Y de ahí, y entre otros textos más, pero ese en particular que es bien explícito, comienza a hablar de la resurrección de los muertos. Y por eso es que uno de los fundamentos de la fe judía es el fundamento de la resurrección de los muertos. Creer que sí el Creador nos devolverá la vida, y esto es en el pensamiento judío, aún nosotros muriendo esperando el día de la redención. Porque la resurrección de los muertos estaba relacionado con la redención. O sea, y la redención no es otra cosa que la devolución de la creación al estado primordial y el cumplimiento de la promesa hecha por Dios al pueblo de Israel de que ellos volvería a ser una nación sobre naciones y que en ella se sentaría para siempre un rey justo que gobernaría el mundo y traería el bien al mundo entero, la justicia, la paz, y todos esos conceptos que nosotros deseamos pronto en nuestros días, más en los días que estamos viviendo, donde los reyes de la tierra en su egoísmo están en guerra unos con otros porque cada uno quiere dirigir el mundo de acuerdo a sus deseos y no de acuerdo a la justicia. Y por eso es que la fe, o sea, la doctrina o la enseñanza de la resurrección de los muertos es una de las enseñanzas fundamentales de la fe judía. Y el hecho de que el santo maestro, Yeshua, a quien ustedes conocen como Jesús, Dios lo haya resucitado de entre los muertos, luego de haber muerto cruelmente por manos de los romanos y haber sido entregado por sus propios hermanos, algo que ya estaba profetizado en la revelación Sod, que es uno de los niveles de entendimiento de la escritura. Hay 4 niveles de interpretación, Peshah, Remes, Drash, Sod. En la vida de Joseph, cómo sus hermanos vendieron a Joseph, Joseph el hijo de Jacob, que usted conoce como José, fue vendido por sus hermanos y eso que hicieron ellos se convirtió en un gran bien para toda la humanidad, porque Joseph, siendo vendido como esclavo, se convirtió en virrey de Egipto y por medio de él Dios salvó el mundo de una hambruna que Dios mismo causaría, porque Dios es el que causa
la sequía, y lo dicen los profetas. Por consiguiente, el hecho de que el liderato de esa generación, y estamos hablando del liderato porque hay que leer los textos con mucho cuidado, el liderato sacerdotal de esa generación entregaran al Mesías por el temor de que ellos pensaban de que éste podía provocar una revuelta y los romanos nos quitarían el templo y ocurriría un gran desastre. Pensando en evitar ese mal, se hicieron un gran bien para sí mismos, hicieron un gran bien para la humanidad. Porque ahora con la resurrección del Mesías, Dios primeramente confirma la profecía de que sí, los muertos vivirán. Y es por eso que Pablo de Tarso predica la resurrección de los muertos a los gentiles en Corintio. Pero no solamente los muertos vivirán, sino que a través de ese que fue levantado entre los muertos, Dios traería al mundo a la plena restauración. Y eso es lo que alude el libro de Revelaciones cuando habla del Mesías montado en un caballo blanco. Y su nombre es llamado el Dabar de Dios, que no significa que Él es el Dabar que usted va a encontrar en la Torá y en los profetas cuando dice la palabra de Dios, sino que la idea judía del Dabar de Dios no es otra cosa que Dios habla y su voluntad se hace. Por eso es que se diseña dentro del pensamiento judío, Dios habló y el mundo vino a ser. Dios le dio una orden al mar y el mar obedeció. Dios le dio una orden a la tierra obedeció. Así que el retorno del Mesías con el nombre, el Dabar de Elohim, no es otra cosa que la voluntad del Eterno se hará en la tierra a través del varón escogido para esto. Así que para nosotros los discípulos del Maestro Nazaret, la resurrección del Mesías nos habla de un gran bien que Dios traerá al mundo. Se me ha acabado el tiempo. Me gustaría seguir más con ustedes, pero no tengo más tiempo. Le hablo el Morelloses. Nos vemos la próxima con el favor del Eterno. Shalom.